El dinero huye de la incertidumbre, de la violencia y de la inseguridad. Sí, el dinero se queda y se multiplica en lugares de certeza, de seguridad y de paz. Así lo confirma la coincidencia entre 4 índices internacionales de alto prestigio. López genera incertidumbre, inseguridad y violencia. ¿Qué va a hacer Claudia? Esa es la gran pregunta. Acompáñame a revisarlo. Tengo muy claro que los dueños del dinero tienen diferentes grados de aversión al riesgo. Tengo también muy claro que hay todo tipo de dueños del dinero, desde empresarios de verdad, comprometidos con su empresa, con su industria, con sus trabajadores, con su comunidad y aquello que producen, hasta los simples apostadores de capitales desligados de cualquier responsabilidad sobre el origen y el destino de sus recursos, que solo se preocupan por su crecimiento. Hay de todo. En el agregado, sin embargo, lo que vemos en el mundo es que el dinero suele moverse, multiplicarse y quedarse en lugares que generan certidumbre, seguridad y están en paz. Es cierto que el dinero llega y se mueve también en países, incluso en estado de guerra, o en naciones con instituciones incipientes que no generan la menor seguridad, pero suelen ser recursos que buscan ganancias rápidas, por el aprovechamiento de algún recurso natural, por las oportunidades que otorga la corrupción impune o por condiciones favorables en el sistema financiero que otorga tasas especiales o permite esconder recursos. Pero no llegan para quedarse, no llegan para multiplicarse y no llegan para desarrollar o construir algo de mediano y largo plazo. Apenas obtienen lo que buscaban y regresan a sus lugares de origen. El dinero se genera, se multiplica y construye cosas en lugares que tienen 5 cosas. 1. Leyes claras y eficaces que generan certidumbre sobre los derechos y las obligaciones de todos. 2. Instituciones capaces de hacerlas aplicables para todos. 3. Recursos legales sencillos y eficaces que permiten a cualquiera hacer válidos sus derechos y exigir las obligaciones de otros. 4. Seguridad sobre la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad física, industrial e intelectual y seguridad en el futuro de lo invertido. Y 5. Recursos legales eficaces para protegerse de cualquier intento de abuso de poder de cualquier autoridad. Estas 5 cosas se pueden resumir en certidumbre, seguridad y paz. A diferencia de lo que creen las normalizadoras del régimen y los porristas del gobierno, el dinero no se da en los árboles, no lo produce el gobierno y no aparece de pronto en los cajones de las oficinas públicas que lo gastan. La riqueza de un país se genera y se multiplica a través de las empresas, de todo tipo y tamaño, que arriesgan sus propios recursos para construir un espacio en el que se generan bienes y servicios nuevos que son producidos por trabajadores que ganan un sueldo y que son vendidos a un público que los compra. Allí es donde se genera la riqueza de un país. Allí es donde se multiplica el dinero que se mueve en una economía. De ahí es de donde el gobierno obtiene sus recursos a través de impuestos que le cobra a las empresas y a las personas que obtienen un sueldo. Para poder existir, esas empresas necesitan que las leyes les permitan ser una persona moral, una persona de derecho, capaz de generar riqueza y de tener derechos como persona moral, que puede defender incluso frente al Estado. Es decir, una persona física, llamado empresario, solo arriesgará su propio dinero para crear una persona moral, llamada empresa, si sabe que esa nueva entidad puede producir bienes o servicios libremente, sin ser abusada por ningún tipo de funcionario público u órgano, siempre y cuando cumpla con las leyes aplicables. Eso se llama certidumbre. Esa certidumbre crece si las leyes además son sencillas, fáciles de entender y aplicar y son ejecutadas por autoridades bien delimitadas, responsables y capaces. Pero ese empresario necesita algo más para arriesgar su propio dinero para construir una empresa. Seguridad. Necesita saber que su propiedad física, su propiedad industrial, su propiedad intelectual y sus recursos están seguros. Es decir, que nadie se los puede quitar, limitar o destruir sin algún tipo de responsabilidad. Es decir, un empresario necesita saber que eso que llamamos el Estado existe para cuidar de sus distintos tipos de propiedades, además de su vida y su integridad. Están seguros y libres de amenazas de otras personas o entidades que pretendan sustraerlas o destruirlas. Eso es seguridad. Y tercero, un empresario necesita saber que el espacio físico en el que va a desarrollar su actividad empresarial está en paz,
por lo menos generalmente en paz. ¿Por qué arriesgaría mi dinero para poner una empresa en un lugar en el que puedo ser violentado, lastimado o incluso privado de la vida sin la intervención eficaz del Estado? Así, es claro que el dinero fluye y se queda en lugares de certidumbre, de seguridad y paz, y huye de lugares de incertidumbre, de inseguridad y de violencia. Esto no es opinión mía, es muy fácil de probar. Comparemos 4 índices internacionales de alto prestigio y muy fáciles de consultar. Si comparamos el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el índice de democracia de la revista The Economist, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, encontramos que hay una correlación entre países con mayor democracia, con más Estado de Derecho y con menos corrupción, con la capacidad de estos estados para generar riqueza y desarrollo. No es una casualidad que en esos 4 índices encuentres en las 40 primeras posiciones a más de 20 países que coinciden en todas. No es su genética, no es su cultura, no es una fórmula mágica indescifrable que tengan. Es que esos países son democracias que ofrecen certidumbre, seguridad y paz. Así de fácil. Tampoco es casualidad que la economía mexicana tiene años estancada y que, según el último índice de Estado de Derecho del World Justice Project, seamos el lugar 116 de 142, en el último índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional seamos el lugar 126 de 180 y que, según el último índice de democracia de la revista The Economist, ya no seamos ni siquiera una democracia, sino un régimen híbrido, en los últimos escalones, antes de caer en la categoría de régimen autoritario. Es decir, sigue llegando mucho dinero a México, sí, pero porque es una economía gigantesca, que creció como nunca antes en las últimas 3 décadas y que tiene una posición de privilegio como vecino de Estados Unidos, con quien tenemos además un tratado de libre comercio. Pero se está destruyendo lentamente la posibilidad de crecer y desarrollarnos porque se están destruyendo los elementos de certidumbre, seguridad y paz. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Claudia? Varios amigos míos que tienen contacto directo con miembros del equipo de Claudia me platican que están desesperados tratando de calmar a empresarios e inversionistas, nacionales y extranjeros. Los tratan de convencer de que en México habrá condiciones para invertir y para hacer negocios. Tengo el testimonio directo de varias personas que estuvieron en varias reuniones en las que estos miembros del equipo de Claudia les dijeron, primero, que no habría reformas para destruir a los órganos autónomos. Después, que se detendría la reforma para destruir al Poder Judicial. Y tercero, que cambiaría por completo la estrategia de seguridad. Eso les dijeron. Todo esto hace varias semanas. Pero su jefe se enteró y le echó a perder a ella y a su equipo este discurso de calma y paz. Ya confirmó en varias mañaneras que sí habrá destrucción de los órganos autónomos. Hizo todo lo posible las semanas pasadas para empujar la reforma que destruya al Poder Judicial y sigue diciendo por todos lados que su estrategia de seguridad ha sido un gran éxito. Con tristeza y frustración, los dueños del dinero han visto cómo les mintieron en esas reuniones, porque todo lo que les dijeron que no iba a pasar está sucediendo. Estamos a 2 semanas de que Claudia reciba la banda presidencial, pero hoy ya nadie cree que esa banda va a venir con algo de poder. No solo ha confirmado públicamente todas las instrucciones que le da su jefe sobre los temas que le prometió a los empresarios que no sucederían, sino que en las últimas semanas desapareció de la escena política y le dejó a su jefe todo el protagonismo y toda la capacidad de destrucción que le encanta. Varias empresas multinacionales han anunciado ya que se van a esperar a ver qué sucede a partir del 1 de octubre para ver si mantienen sus planes de inversión en México. Las organizaciones empresariales mexicanas le suplican a la presidenta electa ser escuchadas y piden espacios de diálogo con el gobierno entrante para poder alertarlo de los peligros de continuar en el camino que impuso López. Así, Claudia tiene 2 opciones, y solo 2, Una, mantener el camino que le impuso su jefe, que es no tocar la fallida estrategia de seguridad, mantener la absoluta impunidad del crimen organizado, dejar en absoluta impunidad a quienes cometieron cientos de actos de corrupción en el gobierno de López, destruir al Poder Judicial y destruir a los órganos autónomos. Ese camino le puede dar algo de paz con el frágil ego de su jefe, pero destruye por completo los 3 elementos de los que ya platicamos: certidumbre, seguridad y paz. Segundo camino, cumplir con las promesas que le ha hecho en privado a empresarios e inversionistas de generar condiciones de certidumbre, seguridad y paz, mandando a la congeladora la reforma al Poder Judicial y la destrucción a los órganos autónomos,
acabando con el reino de la impunidad del que goza el crimen organizado y los funcionarios corruptos del obradorato y cambiando toda la estrategia de seguridad. Son los únicos dos caminos que yo veo. No puede pretender mantener la paz con el frágil ego de su jefe y al mismo tiempo convencer a los dueños del dinero de que habrá certeza, seguridad y paz. Tiene que escoger. Te confieso que yo, hoy, no veo elementos para el segundo camino. Todo lo que ha hecho, dicho y dejado de hacer Claudia en los últimos 2 meses me convencen a mí de que está dispuesta a sacrificar su gobierno con tal de no molestar al ego frágil de su jefe. Nunca, se los digo de verdad, nunca había querido más estar completamente equivocado. Le pido a Claudia y a su equipo que me cierren el hocico muy pronto y me demuestren que sí querían gobernar y no solo fue colocada como vocera del verdadero poder y encargada además de calentarle la silla mientras llega el junior de su jefe. Ciérrenme el hocico, por favor, háganme quedar mal con estas percepciones. De verdad se los pido, quiero estar equivocado. Pido estar equivocado, pido que me cierren la boca a verdadazos, con la verdad, con la realidad, con algo que yo no alcanzo a ver el día de hoy, que es que Claudia de verdad quiere ejercer el poder y que Claudia y su equipo de verdad quieren generar condiciones de certeza, seguridad y paz para que el dinero llegue a México, se multiplique en México y se mantenga en México construyendo cosas, construyendo empresas, construyendo obras, construyendo posibilidades para que todos tengamos una mucho mejor manera de vivir y que este país sea lo que todos soñamos. Por favor, háganme quedar mal.